Aliments per reduir el colesterol. El colesterol es un parámetro que no tiene una unidad en cuanto a medidas. Siempre se considera que el colesterol total tiene que ser inferior a 200, el colesterol bueno tiene que ser superior a 50 y el colesterol malo inferior a 130. Según laboratorios pueden cambiar estos márgenes. Los alimentos que encontramos con mayor cantidad de colesterol son los alimentos grasos, todos los embutidos, las leches y los derivados de la leche que tengan grasa, por eso nos derivamos siempre a leches que sean desnatadas o semidesnatadas, y queso lo mismo. Y hay que tener mucha precaución con el queso. Es un producto que tiene mucha fama, que tiene muchísimas propiedades, pero a nivel de colesterol tiene una importante cantidad de grasa. La manera de cocinar, fritos, rebozados, aportan muchísimo colesterol, y todo lo que sea bollería, pastelería, ¿vale? Aportan un colesterol extra en la dieta que no es necesario. Los embutidos también tendrían que estar reducidos. Embutido se considera todo lo que se embute, con lo cual jamón dulce, pavo y jamón serrano no son embutidos, se pueden comer, igual que cualquier tipo de carne. La única precaución es cuando te encuentras una veta de grasa, reducirla, con lo cual se te queda lo magro y no hay ningún problema en alimentarte con estos productos. Hay además una serie de alimentos que favorecen el colesterol bueno, como son los alimentos ricos en omega 3, el aceite de oliva, los pescados azules son muy ricos en omega 3 y las nueces. Mucho cuidado con las nueces, porque si se toma un exceso se nos convierten en colesterol malo y se van a perjudicarnos. 2-3 nueces al día es suficiente para mantener un buen nivel de omega 3. Hacer ejercicio es un gran favorecedor para eliminar el colesterol y para disminuir el riesgo cardiovascular del que habíamos hablado al principio. Reducir el tabaco, reducir los alimentos demasiado condimentados y, en definitiva, hacer una dieta sana y mediterránea.